Volví a casa agotada, como cada noche. Mis pies ardían dentro de los zapatos y la espalda me crujía con cada paso. Había pasado más de 10 horas levantando cuerpos que ya no se sostenían solos, cambiando sábanas manchadas y sonrisas obligadas. Trabajar en una residencia como auxiliar, a mi edad. Ya no era un trabajo, era resistencia pura. Eran casi las 10 cuando abrí la puerta y me encontré a Álvaro de pie en el recibidor. Con el abrigo puesto, Maite estaba a su lado, ya con el bolso colgado del hombro, como si me esperaran. ¿Os vais a alguna parte?, pregunté. Colgando mi chaqueta sin pensar, no. Mamá dijo: Álvaro, te vamos a llevar a dar un paseo. Necesitamos hablar contigo. Me sorprendió. Claro, pero no vi motivos para desconfiar. Ellos no solían tener detalles. Y aunque Maite no era exactamente cálida conmigo, pensé que quizá, por una vez, buscaban compartir algo diferente. Tal vez querían agradecerme por ayudarles con los niños, o por pagar la última factura del gas. Subí al coche sin decir palabra. Maite conducía, Álvaro, en el asiento del copiloto. Apenas me miró. El trayecto fue silencioso, incómodo, con ese aire espeso que precede a las malas noticias. Cuando giraron por un camino desconocido, fruncí el ceño. ¿A dónde vamos, tranquila?, mamá dijo Maite, sin apartar la vista del volante. Es un lugar que te va a gustar. Me bajaron frente a una verja de hierro y una fachada gris con letras doradas Residencia San Eusebio. Pensé que era una broma de mal gusto. Álvaro me tomó del brazo con suavidad. Solo será por un tiempo, dijo, hasta que estés más tranquila. No entendí. No había pedido ayuda. No estaba enferma. Pero antes de poder decir nada, una auxiliar del centro apareció con una carpeta en la mano. Señora Corbalán, la estábamos esperando. Pase por aquí, por favor. Me giré. El coche ya se alejaba por la curva del camino. Álvaro no se despidió. Maite ni me miró. Dentro. Me hicieron firmar un papel que decía que había ingresado por voluntad propia. El documento ya tenía mi firma. Así empezó todo. La puerta se cerró a mi espalda con un clic metálico que todavía oigo en las noches más silenciosas. El pasillo olía a lejía y sopa recalentada. Las luces del techo parpadeaban con un zumbido tenue que no cesaba. Como si el edificio respirara con desgana. Me entregaron una bata azul, zapatillas de suela blanda y una habitación compartida con otra mujer. Leonor, que no levantó la vista al verme entrar. Estaba sentada en la cama, meciéndose muy despacio, como si el tiempo ya no le perteneciera. Intenté mantener la calma. No iba a quedarme ahí más de una noche. Me decía, Álvaro volvería, o al menos me llamaría para explicarme qué demonios había sido aquello. Busqué mi móvil, el viejo Nokia que usaba para llamadas. Estaba en el bolsillo de mi abrigo, pero al encenderlo, noté algo extraño. No tenía contactos, ningún registro de llamadas, nada, como si alguien lo hubiese formateado. Le pedí al auxiliar de guardia que me permitiera hacer una llamada desde la recepción. Me miró sin expresión y dijo que tenía que hablarlo con la dirección. Le rogué. Me ignoró. Esa noche no dormí, en la cama de al lado. Leonor murmuraba cosas que no entendía. Se levantó 2 veces para ir al baño. Y una de las auxiliares le gritó con fastidio por haber mojado la colcha, cuando intentó defenderse. Recibió un empujón tan seco como silencioso. La cuidaron como se cuida una planta marchita, con la rutina del que ya no espera nada a cambio. Por la mañana, me ofrecieron un desayuno de pan seco y leche tibia. Nadie me explicó qué día era, qué podía o no hacer. Solo debía estar allí. Quieta, sin molestar, me senté en el patio, mirando el cielo gris entre las rejas del muro. No había ventanas con vistas,
Solo muros altos y puertas cerradas con llaves que no estaban en mis manos. Las otras residentes caminaban en círculos, arrastrando los pies, muchas en silencio, otras repitiendo las mismas frases sin sentido. Leonor se sentó junto a mí más tarde. No me habló, pero me miró, y en esos ojos apagados vi algo que me heló por dentro, no resignación, sino una especie de advertencia muda. Y fue entonces cuando empecé a entender que no estaba allí por error. El tercer día, después del desayuno, me acerqué a la recepción, llevaba el abrigo en la mano, decidida a marcharme. Tenía suficiente dinero en el bolsillo para coger un taxi y volver a casa. Ya me encargaría después de hablar con Álvaro. Solo necesitaba salir. Necesito irme, le dije a la joven tras el mostrador. Esto ha sido un malentendido. Ella apenas alzó la vista de la pantalla. ¿Tiene autorización médica? ¿Perdón? La salida voluntaria requiere informe psiquiátrico y firma de la dirección. Lo firmó al ingresar. Yo no firmé nada, respondí, sintiendo cómo se me encendía la sangre. Aquí consta su firma, dijo, y me mostró una hoja impresa. Allí estaba mi nombre, mi número de DNI y una firma, una que se parecía a la mía, pero que no lo era. La M de Corbalán estaba mal trazada, como hecha por alguien que había practicado varias veces antes de intentarlo en serio. Pedí hablar con la psicóloga del centro. Me recibió en un despacho sin ventanas, decorado con dibujos de mariposas hechos por residentes. Una mujer de voz suave y sonrisa blanda me explicó que, según mi expediente, presentaba episodios de confusión, cansancio extremo y síntomas compatibles con ansiedad disociativa. Dijo que mi hijo y mi nuera habían dado su consentimiento. Debe entender que a veces lo mejor para nuestros seres queridos no es lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Añadió con ese tono dulce que usan los que no escuchan. No le respondí, solo asentí, porque entendí que cualquier palabra que saliera de mí sería apuntada como prueba de inestabilidad. De regreso a mi habitación, busqué entre mis cosas el sobre con los documentos personales que siempre llevaba en mi bolso. Había desaparecido. La cartera estaba allí, pero vacía. Ni DNI, ni tarjeta sanitaria, nada. Me senté junto a la ventana del pasillo, donde apenas entraba luz. Desde ahí se veía la reja del patio y los bancos del jardín, todos vacíos. Las voces del personal eran lejanas, cortantes. Ninguna decía mi nombre, y en medio de ese silencio, supe que debía dejar de esperar ayuda. Tendría que encontrar una forma de defenderme sola. El cuarto día me desperté antes del amanecer. Leonor dormía profundamente, encogida como una niña. Aproveché ese silencio espeso de la madrugada para mover algunos muebles de la habitación y limpiar a fondo. No era por higiene. Era por necesidad de movimiento si me quedaba quieta. Me enredaba en mis propios pensamientos y me asfixiaba al mover la mesita de noche. Noté que una carpeta fina de cartón había quedado encajada entre la madera y la pared. No era mía. Al abrirla, vi hojas impresas con encabezados del centro, informe de facturación interna. Paciente Edelmira Corbalán. Fruncí el ceño. Empecé a leer. En ese supuesto informe constaban sesiones de fisioterapia 3 veces por semana, seguimiento psiquiátrico intensivo, análisis de sangre, revisiones neurológicas, todo en los últimos días, servicios que jamás me habían ofrecido, tratamientos que no existían. Ni un solo médico me había tocado desde que ingresé, ni una sola vez me habían sacado sangre. Seguí pasando hojas. El total mensual era escandaloso, más de 1.500 euros, en una esquina, con bolígrafo azul. Alguien había escrito confirmado para la aseguradora. Sentí un cosquilleo helado en la nuca. Cerré la carpeta y la escondí entre mi ropa interior, bajo los jerseys viejos que me habían entregado durante la comida.
Observé con más atención a los demás. Muchos parecían abandonados como yo. Algunas no recordaban ni su nombre, otras ya no hablaban. Entonces lo vi claro, eran presas fáciles, ideal para cobrar en su nombre sin que nadie preguntara. Ese día, cuando me encontré con la auxiliar que empujaba siempre a Leonor. La saludé con voz amable, me respondió con una mirada rápida, pero sus manos temblaron un segundo al sostener la bandeja. Supe que empezaban a notar que estaba demasiado alerta. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la silla del rincón y saqué una hoja en blanco de un cuaderno escolar olvidado. Empecé a anotar nombres, detalles, rutinas, signos. No tenía a nadie que me creyera todavía, pero ya tenía algo mejor, pruebas. Y ahora sabía por dónde empezar a romper esa muralla de silencio. No solía asistir a las misas que se hacían en la pequeña capilla del centro, pero ese jueves escuché desde el pasillo una voz que me resultó familiar, una voz redonda y pausada que no había oído en años. Me asomé al marco de la puerta y allí estaba él, el padre Rivas, más encorvado, más canoso, pero con los mismos ojos nobles de siempre. Había sido amigo de Ismael, mi marido. Desde la infancia, esperé hasta el final, cuando todos los residentes fueron saliendo lentamente. Me acerqué como quien no quiere la cosa. Me reconoció al instante. «¿Edelmira?», murmuró, sorprendido. «¿Pero qué haces aquí?». No quise hablar mucho, no en voz alta. Le sonreí como si todo estuviera en orden y le pedí que me esperara un minuto. Corrí a mi habitación. Busqué entre la ropa interior la hoja con mis anotaciones y un pequeño resumen que escribí a mano, fechas, facturas, nombres de auxiliares, lo que había visto, lo que me habían hecho. Lo doblé en 4 partes y lo escondí dentro de un pequeño misal viejo que aún conservaba. Se lo entregué como si fuera un simple libro de oraciones. Es importante. «Rivas, léelo a solas, no aquí. Si puedes hacer algo, cualquier cosa», le susurré, bajando la vista. Él asintió, con una expresión grave, y prometió que lo leería esa misma noche. Regresé a mi habitación con el corazón agitado. Por primera vez desde que crucé las puertas de ese lugar, sentí que había dado un paso hacia afuera esa noche, mientras Leonor dormía. Abrí el cajón para guardar mis notas y descubrí que faltaban papeles. No todos, pero sí la mitad de lo que había escrito en los últimos días. También se habían llevado la carpeta con el extracto falso de facturación. No había señales de forcejeo, nada roto, solo el hueco, solo el vacío. Alguien había entrado sin que yo lo notara. Sabían que estaba husmeando, y aunque el miedo me rodeaba, supe que ya no podía detenerme. Alguien más fuera de esos muros tenía mi voz ahora, y pronto, alguien más también tendría que escucharla. La directora anunció con entusiasmo la visita de un periodista que vendría a grabar un pequeño reportaje sobre el envejecimiento activo y saludable de los residentes. Prepararon la sala común como si fuera un plató de televisión, cambiaron los manteles. Pusieron música suave y sacaron a las internas con mejor aspecto. Peinadas y maquilladas como muñecas de escaparate, yo me senté en un rincón, fingiendo leer una revista vieja. Esperé a que el equipo técnico se instalara, y entonces lo vi joven, delgado, con una expresión honesta y un cuaderno lleno de anotaciones. Se presentó como Tomás Barrera, periodista local, mientras entrevistaba a la directora. Tomaba notas con verdadera atención. Eso fue lo que me hizo decidirme. Esperé a que terminara de grabar, cuando se dirigía a la puerta. Le salí al paso. Hablé en voz baja, como si le pidiera ayuda para encontrar algo. «No me puede escuchar aquí, pero tengo algo que debe saber. No soy paciente voluntaria. No estoy enferma. Y esto», saqué un sobre de entre mi cintura. Donde lo había escondido, esto explica todo. Sus ojos se entrecerraron. Dudó. «Claro,
Lo invité a hablar conmigo fuera, en el patio trasero, donde las cámaras no grababan y el personal no se molestaba en pasar. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un limonero seco. Abrí el sobre e incluía nombres de auxiliares, fechas de cobros falsos, detalles de Leonor, testimonios incompletos y una carta manuscrita donde contaba cómo había sido abandonada, firmada con mi nombre completo y fecha. Tomás no dijo nada por un largo minuto. Leyó en silencio. Me observó. «¿Esto es todo cierto? Sí. Y es solo una parte. Tengo más. Pero ya me han robado una vez». Me pidió que lo esperara unos días, que necesitaba verificar parte de la información. Asentí sin esperar nada, pero cuando me levanté para regresar al edificio, él me detuvo con una frase: «Si esto es verdad». «Señora Corbalán, entonces aquí dentro hay una historia que vale más que cualquier reportaje». Y en ese instante supe que había cruzado una línea. Ya no solo se trataba de salvarme a mí, a los 2 días de la visita de Tomás, mientras ayudaba a Leonor a recoger las piezas de un rompecabezas incompleto. Una enfermera joven se me acercó en voz baja. Me dijo que tenía permiso para dejarme usar el ordenador de la sala de actividades durante media hora. Era algo insólito. Me extrañó. Pero no lo rechacé. Cuando abrí el navegador, vi que había un mensaje en mi cuenta de correo. Provenía de una antigua compañera del geriátrico donde trabajé durante años, Belinda Osés. Hacía tiempo que no sabía nada de ella. El asunto del mensaje decía simplemente: «Vi algo. Ten cuidado». Dentro había una imagen. Era una captura borrosa de mi rostro, claramente tomada durante la grabación del reportaje. Alguien la había compartido por redes, y debajo, un archivo de audio adjunto. Titubeé antes de hacer clic, pero lo hice. La voz de Maite llenó la sala como un veneno con que firme ese papel. «Ya la tenemos dentro. Lo demás es burocracia. Nadie se preocupa por una vieja que no tiene a dónde ir». Después, una risa. No reconocí la voz del segundo interlocutor, pero sí el tono burla. Desprecio. Seguridad de impunidad. Me quedé quieta. No lloré. No grité. Solo apreté los dientes mientras sentía cómo algo dentro de mí se endurecía para siempre. Ya no era solo abandono. Era premeditación, frialdad, un plan. Respondí a Belinda con rapidez. Le pedí que guardara ese audio como prueba, que no lo borrara, que me dijera de dónde lo había obtenido. Me prometió enviarme el contacto del periodista que lo había difundido en un foro local. Tomás me llamó esa misma tarde. Quería volver al día siguiente. Había encontrado inconsistencias en los datos de facturación del centro. Ahora, con el audio, todo tomaba otro sentido. Le conté lo que había escuchado. Quedamos en vernos discretamente por la tarde, esa noche, mientras la televisión del pasillo repetía documentales sin sonido. Supe que las piezas comenzaban a encajar, por primera vez desde que entré. No me sentí invisible, y aunque aún faltaba mucho, por fin tenía algo que podía abrir una grieta real en ese muro. La directora estaba nerviosa. Caminaba por los pasillos con el móvil apretado en la mano y el ceño tan fruncido que parecía tallado en piedra. Algunas auxiliares cuchicheaban, otras simplemente evitaban mi mirada. Lo supe antes de que alguien lo confirmara. El reportaje saldría esa misma tarde, a las 8 en punto, en la sala común. Varias residentes estaban sentadas frente al televisor como cada noche. Esta vez, yo también me senté, en silencio, al principio. Fue una introducción normal, imágenes del edificio, declaraciones vacías de la dirección, frases bonitas sobre el envejecimiento digno, pero luego la cámara cambió. Apareció Tomás Barrera, serio, con la voz firme, y detrás de él, yo. Mi imagen no ocupó más de 30 segundos. No mencioné nombres, no acusé directamente a nadie, solo conté, con voz clara:
cómo había llegado allí. Hablé de papeles firmados que nunca firmé, de servicios médicos inventados, de una red de cobros que nadie supervisaba. También de lo que sentía cada noche al mirar una puerta cerrada con llave que no era la mía. No lloré. No hacía falta. Cuando terminó el reportaje, nadie aplaudió, pero tampoco hubo burlas. Una residente, una mujer que no recordaba ni su apellido, me tomó la mano. Solo eso. Y fue suficiente. Al día siguiente, llegaron los inspectores, revisaron archivos, formularios, registros de facturación. 2 auxiliares fueron apartadas de inmediato. La directora no apareció más. La residencia, dijeron, entraba en supervisión judicial preventiva. Yo no pregunté qué significaba exactamente, solo asentí. Esa noche, en mi habitación, el teléfono fijo del pasillo sonó. Me avisaron que había una llamada para mí. Era Tomás. Me habló deprisa, con voz entre emocionada y preocupada. Te están buscando, dijo, tu hijo y tu nuera. 3 llamadas en 1 hora. No han dicho nada, pero ya saben que todo ha salido a la luz. Le pedí que no les respondiera. Colgué con una calma que no reconocía como mía, y mientras me sentaba frente a la ventana del pasillo, supe que aún quedaba un último temblor antes del verdadero derrumbe. La notificación llegó en un sobre amarillo con membrete oficial. Me la entregó una funcionaria que evitó mirarme a los ojos. Álvaro y Maite habían presentado una demanda por difamación pública con perjuicio personal y profesional, en su escrito. Alegaban que mi testimonio había arruinado su reputación, afectado el bienestar de sus hijos y provocado daños emocionales irreparables. No sentí rabia, ni siquiera miedo, solo una tristeza vieja, espesa, como esas lluvias que no sorprenden porque ya estaban anunciadas en los huesos. Tomás vino a verme al día siguiente. Se sentó a mi lado en el patio, con expresión tensa. Creen que pueden aplastarte, dijo, pero no contaban con esto. Me mostró un correo impreso. Era de una mujer llamada Teresa Molina, ex residente de la misma residencia. Había visto el reportaje y reconoció a varias trabajadoras. En su mensaje contaba cómo fue ingresada con un diagnóstico falso por su sobrina y cómo se le cobraban tratamientos personalizados que jamás recibió. Incluía copias de cartas que envió años atrás sin respuesta y una declaración firmada ante notario. Ella está dispuesta a declarar, añadió Tomás. Y no es la única. Hay más casos que están empezando a salir. La demanda de Álvaro y Maite, en lugar de silenciarme, abrió un nuevo frente. El abogado del Colegio de Periodistas respondió públicamente que cualquier intento de acallar testimonios legítimos tendría consecuencias. La historia se volvió a difundir, esta vez, no como una denuncia aislada, sino como parte de un patrón, un modelo, un sistema podrido. En la residencia, el ambiente cambió. Algunas auxiliares dejaron de venir. La supervisión judicial se volvió más estricta y yo ya no caminaba encorvada ni evitaba las cámaras. Era la misma mujer que limpiaba vómitos en turnos de noche, pero ahora llevaba la espalda recta. Una mañana, mientras me preparaban para declarar ante un juez instructor, recibí una carta anónima por debajo de la puerta. Solo decía: esto no ha terminado. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, porque aunque la tormenta parecía amainar, yo sabía que aún quedaba un rostro por ver antes del final. La clausura de la residencia llegó sin fanfarrias. Un camión retiró archivos y colchones por la puerta trasera. Mientras una cinta roja cubría la entrada principal, nadie lloró, nadie protestó. Las pocas residentes que quedaban fueron trasladadas a otros centros. A mí me ofrecieron una plaza en un apartamento tutelado, más modesto, pero libre y tranquilo. Acepté sin dudarlo, días después. Supe que Maite había sido despedida de la clínica donde trabajaba. Había compartido una publicación ambigua, intentando hacerse la víctima, pero ya nadie le creía.
La red se le volvió en contra. Álvaro, por su parte, fue citado por un juzgado tras descubrirse que su firma figuraba en documentos médicos falsificados. El banco también inició una revisión de sus movimientos y lo suspendieron de su puesto mientras duraba la investigación. Yo no los llamé. No devolví sus mensajes, no por odio, por respeto a lo que alguna vez fui para ellos y a lo que ellos decidieron no ser para mí. Un mes después, recibí una invitación inesperada, un foro sobre derechos de los mayores, organizado por un grupo ciudadano de Zaragoza. Querían que hablara, que contara mi historia. Dudé. No me sentía experta en nada, pero luego pensé en todas las Leonor, en las Teresas, en tantas voces aplastadas bajo diagnósticos convenientes. Aquel día, frente a más de 100 personas, pronuncié mi nombre con firmeza. Soy Edelmira Corbalán, y me quisieron borrar. Nadie me interrumpió, nadie me corrigió, me escucharon entera, semanas después. Al salir de una charla en la biblioteca pública, vi una silueta familiar entre los estantes, una niña, no mayor de 10 años. Me miraba con los mismos ojos que Álvaro cuando tenía 5. Me sonrió tímidamente, sin acercarse. Era mi nieta. No dije nada, solo levanté una mano. Ella la imitó y desapareció entre los libros. No sé si algún día entenderá todo. No sé si vendrán, si me buscarán. Pero ya no vivo esperando eso. Vivo sabiendo que lo que hice, lo que dije, no pueden volver a esconderlo. Mi nombre, al fin, está donde siempre debió estar en voz alta.